Saludos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a hablar de la antropología social como una ciencia, ¿no? Lo primero que quiero señalar es que la antropología social es una disciplina propuesta por Radcliffe Brown, ¿no?, a manera de una disciplina científica encargada de estudiar la vida social de los seres humanos. Lo primero que debemos aquí de observar es que la antropología es una serie de disciplinas, un poco entre la arqueología, la antropología física o antropología biológica, un poco la lingüística, la etnología y la antropología social, las cuales se empezaron a desarrollar y a crear a mitad del siglo XIX. La antropología física, en un principio, o antropología biológica, como también le llamaban, era una disciplina encargada de estudiar el proceso de hominización de la especie Homo sapiens, ¿no? Es decir, cómo fue que la especie Homo sapiens, que obviamente somos nosotros, cómo fue evolucionando a partir de otros primates, ¿no? Y al mismo tiempo la antropología biológica de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX era una antropología encargada del estudio y la clasificación de las razas humanas, ¿no? De las razas humanas, sí, ¿no? Esta antropología se desarrolló en las épocas del racismo y entonces, bueno, estaba influida también por esos prejuicios, ¿no? Por otro lado, había una especie de antropología encargada del estudio de las sociedades, ¿no? Generalmente la conocemos como la antropología evolucionista. Bueno, los evolucionistas, Louis Henry Morgan, Edward B. Taylor, Pajhofen, McLennan y May, pues bueno, ellos eran, casi siempre eran abogados, que tenían como objetivo tratar de comprender el proceso a través del cual se habían desarrollado las instituciones sociales como el parentesco, la familia, el Estado, la religión, la tecnología. Y para poder comprender ese proceso de desarrollo, lo que hacían era tratar de reconstruir ese proceso de desarrollo, ¿no?, a partir de las sociedades primitivas hasta las sociedades civilizadas. Louis Henry Morgan, en su texto que se titula Sociedad Antigua, él hace él propone ahí una reconstrucción del proceso de evolución social, que se divide en 3 etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y a cada una de esas etapas le corresponde una tecnología, un tipo de organización social, un tipo de organización familiar, un tipo de parentesco, etcétera, etcétera, ¿no? Las cuales se fueron desarrollando conforme se iba pues desarrollando la sociedad, ¿no? Bueno, por otro lado, el culturalismo norteamericano, bueno, esa es la corriente antropológica que desarrollan los alumnos de Franz Boas, obviamente en Norteamérica, ¿no? Para los culturalistas, la cultura es un perfil psicológico dentro del cual los individuos de una sociedad desarrollan su personalidad. Por eso es conocida como cultura y personalidad, ¿no? La metodología que utilizaron los culturalistas norteamericanos fue la psicoanalítica, ¿no? Es decir, estaban muy influenciados por el psicoanálisis de Sigmund Freud. Frente a estas dos corrientes antropológicas, el evolucionismo y el culturalismo, Radcliffe Brown propone a la antropología social como una disciplina científica encargada de estudiar la vida social de los seres humanos. Esta antropología social, dice Radcliffe Brown, se caracteriza por el uso del método científico para el estudio de las sociedades humanas, ¿no? Se diferencia, subraya Radcliffe Brown,
La antropología social se diferencia del evolucionismo en tanto que el evolucionismo hace uso de un método histórico, mientras que la antropología social hace uso del método científico, ¿no? La observación y la teorización. Y al mismo tiempo, dice Radcliffe Brown, la antropología social se diferencia del culturalismo norteamericano, en tanto que el culturalismo norteamericano hace uso de un método psicoanalítico, mientras que la antropología social hace uso del método científico, ¿no? Radcliffe Brown critica al evolucionismo por el hecho de que sus reconstrucciones históricas carecen de evidencia, ¿no? Es decir, como puedes demostrar que hubo una época en que las sociedades, la organización familiar de las sociedades era consanguínea, es decir, donde no había prohibición del incesto, es decir, de la alianza matrimonial entre hermanos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes probar que hubo una época en la que así que se organizaba la sociedad? ¿Cómo puedes probar que la familia se desarrolló a partir de una familia consanguínea a una familia sindiásmica, y de una familia sindiásmica a una familia patriarcal, ¿no? Es decir, no se puede demostrar, no, careces de evidencia, ¿no? De tal manera que, señala Radcliffe Brown, las reconstrucciones que hicieron los antropólogos evolucionistas, pues simple y sencillamente son reconstrucciones hipotéticas, ¿no? Es decir, carecen de evidencia y por lo tanto pues no pueden ser consideradas científicas. Por otro lado, el culturalismo, al hacer uso de una metodología psicoanalítica, pues también se enfrenta al problema de no poder legitimar sus conocimientos frente al cientificismo de finales del siglo XIX, ¿no? Por la siguiente razón: el psicoanálisis lo que propone es que nuestra conducta, la conducta de un ser humano, es el resultado de su inconsciente, ¿no? Eso quiere decir lo siguiente, que un fenómeno observable como la conducta se explica a partir de un fenómeno inobservable como el inconsciente, ¿no? Y eso para un científico positivista de finales del siglo XIX es totalmente inaceptable. ¿Qué clase de ciencia es aquella que busca explicar un fenómeno observable a partir de un fenómeno inobservable? No, eso no puede ser ciencia, dice Radcliffe Brown. Esa no puede ser la ciencia encargada del estudio de la vida social de los seres humanos. Dice, no, la ciencia encargada del estudio de la vida social de los seres humanos es la antropología social, porque simple y sencillamente hace uso del método científico: observar y teorizar.